Estamos en Israel. Estoy, por supuesto, algo emocionado y un poquito nervioso. Estos últimos años he hablado de los 7 milagros de la cruz en muchos países, pero hasta ahora nunca en Israel. Hoy nos encaminamos a Jerusalén. Aquí buscaremos los 7 lugares donde Jesús derramó sangre para descubrir qué significa esto hoy para nosotros. Bienvenidos a los 7 milagros en Jerusalén. Jerusalén, la antigua ciudad del templo, ciudad de David y Salomón, es hoy en día una ciudad moderna con más de 760,000 habitantes, de los que 520,000 son judíos, 240,000 son musulmanes y unos 16,000 son cristianos. La historia de Jerusalén se oye en el susurro del viento y se hace visible en la ciudad vieja, donde cada piedra tiene su propia historia. Esta es Jerusalén, la capital de Israel. La única ciudad del mundo con 70 nombres distintos que expresan un amor incondicional. La ciudad, que en los mapas antiguos es considerada el centro del mundo, y hoy en día todavía se adora como a una novia joven. Jerusalén es una ciudad con una historia rica y turbulenta, y es uno de los lugares más importantes tanto para los judíos como para los cristianos y musulmanes, lo que brinda a Jerusalén una mezcla especial de culturas, personas y colores. Esto se puede percibir sobre todo aquí en el Museo de Israel, en donde se exponen, entre otras cosas, los famosos rollos del Mar Muerto, y encontramos también una gran maqueta de Jerusalén, según debió ser en la época de Jesús. El modelo de la Jerusalén antigua fue construido bajo la dirección del profesor Avi Yona de la Universidad Hebrea. Para erigir la maqueta se basó en la información que encontró en los escritos de Flavio Josefo, historiador judío romano del siglo I después de Cristo, en los Evangelios, y en fuentes judías como la Mishnah y el Talmud. La parte más impresionante de la maqueta es, desde luego, el modelo del segundo templo, que fue construido por el rey Herodes utilizando 3 tipos distintos de mármol. Pero, ¿por qué nos encontramos aquí? Si queremos entender lo que ocurrió las 7 veces que Jesús derramó sangre por nosotros, primero tenemos que adentrarnos en lo que ocurría en este templo el día de Yom Kippur, o día de la expiación. Solamente en ese día del año podía el sumo sacerdote, vestido de lino sencillo, acceder al Sancta Sanctorum con la sangre del carnero para el holocausto. Debía rociar la sangre 7 veces con su dedo sobre la tapa de oro del arca de la alianza que estaba en el Sancta Sanctorum. Luego debía rociar la sangre 7 veces sobre el suelo delante del arca. La sangre era rociada sobre la tapa de oro del arca de la alianza. Era una señal para el cielo de que el sacrificio anual de la expiación había sido realizado. Pero, ¿por qué debía el sacerdote rociar también la sangre sobre la tierra? El séptuple rociado de sangre el día de la expiación era una indicación profética del séptuple derramamiento de sangre de Jesús sobre la tierra el Viernes Santo. En esta serie, vamos a buscar los 7 lugares donde Jesús derramó su sangre para descubrir lo que significa hoy para nosotros. No será fácil ubicar los lugares donde Jesús derramó su sangre por nosotros. Durante los pasados 2000 años, Jerusalén ha sido destruida y reconstruida varias veces. La Jerusalén de la época de Jesús está enterrada a unos 10 metros bajo el nivel actual de la Jerusalén moderna. En la antigua ciudadela Torre de David se descubrieron hace años los cimientos y partes de la muralla del Palacio Fortaleza de Herodes. Es un hermoso lugar para reflexionar acerca del contexto de los 7 milagros de la cruz. Quien consulte la Biblia descubrirá que Dios tenía el total control de la dirección
escénica del Gólgota. Dios no dejó nada en manos de la casualidad. Durante las últimas 18 horas previas a la muerte de Jesús, el apóstol Pedro dijo 2 veces con gran convencimiento que todo lo que ocurrió durante esas últimas 18 horas fue completamente de acuerdo a la voluntad de Dios y que había sido determinado de antemano por Él. Dios mismo escribió el guión de las últimas 18 horas de la vida de Jesús. Pedro dijo el día de Pentecostés plenamente convencido, Jesús, que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron, clavándole en una cruz por manos de inicuos. Poco después vuelve a decir, porque verdaderamente en esta ciudad se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Pedro y los demás apóstoles vieron la mano de Dios en las últimas horas de la vida de Jesús. En el momento más crucial de la historia de la humanidad, Dios no dejó nada al azar. El rey Herodes, Poncio Pilato, los soldados romanos y los líderes judíos no podían hacer nada más que llevar a cabo el plan de Dios que él había dispuesto de antemano. Igualmente, los 7 momentos en que Jesús derramó sangre habían sido predestinados por Dios. Cada uno de ellos fue un acto profético, predicho cientos de años antes, diseñado e inspirado por Dios y ejecutado por simples soldados romanos. Voy camino del jardín de Getsemaní, donde tuvo lugar la batalla más dramática de toda la historia universal, donde el sudor de Jesús cayó a tierra como gotas de sangre. Este es para mí uno de los lugares más impresionantes de Jerusalén, la cumbre del Monte de los Olivos, donde nos encontramos ahora, que se alza a unos 65 metros por encima de Jerusalén. Ofrece una vista magnífica de la ciudad vieja, pero lo que más me emociona de este lugar es saber que Jesús pasó aquí al pie del monte la víspera de su muerte en el jardín de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, el lugar donde se trituraban y prensaban las aceitunas hasta partir su piel y extraer el jugo rojo. Eso ocurrió en el jardín de Getsemaní. Es el sitio donde tuvo lugar la batalla más dramática de toda la historia de la humanidad. Como lo describe Lucas 22. Jesús, después de salir, se fue, como solía, al Monte de los Olivos. Y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable y, puesto de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La Biblia dice que Jesús derramó su sangre por primera vez en este lugar. Su sudor cayó a tierra como grandes gotas de sangre. Lo importante no es averiguar si realmente se puede sudar sangre. El trastorno de sudar sangre se conoce médicamente con el término de hematidrosis. Alrededor de las glándulas sudoríparas hay varios vasos sanguíneos que, bajo presión de un excesivo estrés emocional, pueden contraerse. Al disminuir de nuevo esa emoción extrema, los vasos se dilatan hasta llegar a romperse. Entonces la sangre fluye a las glándulas sudoríparas, se mezcla con el sudor y empiezas a sudar sangre. Los pilotos de aviones de combate tienen que realizar a veces maniobras tan extremas que, bajo esa presión, acaban sudando sangre. Lo importante no es saber si es posible que Jesús haya sudado sangre. La real cuestión es, ¿qué es lo que le produjo esa lucha tan enorme por la que comenzó a sudar sangre? Aquí en Getsemaní, Jesús suplicó a su Padre que apartase de él la copa. ¿Qué había en esa copa que angustiaba tanto a Jesús? Por supuesto que estaba angustiado por el sufrimiento que le esperaba, pero había algo que lo afligía tanto que comenzó a sudar sangre. Johann Sebastian Bach da la respuesta en la Pasión según San Mateo con estas palabras. El Redentor se desploma ante su Padre. Está dispuesto a beber la copa, la amargura de la muerte en la que han sido vertidos los pecados de este mundo que apestan terriblemente. La copa que tanto angustiaba a Jesús estaba llena de los pecados del mundo entero.
Dios pidió a Jesús que bebiera esa copa por nosotros. Aquí en Getsemaní, que significa la prensa de aceite, todos nuestros pecados fueron prensados en esa copa. Los pecados del violador en serie y los del dictador inhumano Adolfo Hitler, por quien fueron asfixiados y asesinados 6 millones de judíos. Todos los pecados del mundo entero, desde Adán hasta el último ser humano que nazca, fueron exprimidos en esa copa presentada a Jesús. Jesús sabía que, si bebía la copa, le ocurriría lo mismo que al cordero en el altar del holocausto. El pecado del mundo entero se pondría sobre él. Pero Jesús era el hombre sin pecado. Odiaba el pecado. Clamó a Dios suplicándole que apartase esa copa de él. Dijo: Padre, ¿no hay otra manera de salvar el mundo? Dios le hizo ver claramente a Jesús que no había otra manera de redimir al mundo de sus pecados. 3 veces le pidió a Dios que apartase esa copa de él, pero siempre añadió: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabías que en la Biblia se le llama al pecado el aguijón de la muerte? Cuando Jesús empezó a beber la copa en nuestro lugar, el aguijón del pecado atravesó profundamente su alma, espíritu y su cuerpo. En todos estos aspectos de su vida carente de pecado, se enfrentó con nuestro pecado. Él fue hecho pecado por nuestro pecado. Fue como si estuviera una película en la que nuestro pecado, por así decirlo, se proyectó como imágenes en su retina. Él reaccionó ante ello con todos sus sentidos y emociones. Cuando Jesús empezó a beber, sorbo a sorbo, de la copa llena de los pecados del mundo entero, la Biblia dice que en ese momento degustó la muerte. Degustó el odio sanguinario del asesino, pero también el pánico repentino de la víctima. Olió la sangre inocente derramada y sintió el esperma que fue eyaculado con violencia en la boca. Oyó los gritos de terror y vio las consecuencias del poder del pecado en la creación entera. Él, que era completamente puro en sus emociones, se enfrentó a emociones que eran ajenas a su naturaleza: miedo, odio y una pena paralizante. Lo que Jesús experimentó aquí no fue otra cosa sino un anticipo del infierno. Marcos describió lo que Jesús sintió en su alma como una tristeza de muerte. Marcos utilizó un vocablo griego que literalmente significa el estado miserable de los impíos en el infierno. Esto es lo que experimentó Jesús en el jardín de Getsemaní. Todas las potestades, principados y poderes del diablo se abalanzaron sobre él para burlarse de él, acusarlo, juzgarlo y torturarlo. Getsemaní no fue otra cosa sino una experiencia atroz del infierno para el hombre sin pecado. Todos nuestros pecados fueron prensados en esa copa que Jesús bebió por nosotros. Todo aquel que cree que Él lo hizo para salvarnos experimentará que hay un poder divino en la sangre del Cordero. Allí es cuando recibes el primer milagro de la cruz. Por la sangre de Jesús, la copa de tu vida, tu corazón queda limpia de todo pecado. Ya no tienes que vivir con sentimientos de culpa, vergüenza y autocondenación. No tienes por qué seguir pagando por los errores que cometiste. No importa lo que haya ocurrido o de dónde vienes, Dios te está esperando para quitarte todo pecado y toda carga por medio del primer milagro de la cruz, el milagro del perdón. Ninguna religión te puede liberar del pecado ni de la culpa con la que cargas. Solo puedes experimentar el poder del perdón por medio de lo que Jesús hizo por ti. Dios está dispuesto a recibirte en sus brazos como a su Hijo y hacer un milagro sobrenatural en tu vida. Di conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, creo en el sacrificio que Jesús ofreció también por mí. Confieso hoy todos mis pecados y entrego la copa de mi vida a Jesús. Él ha visto mis pecados, los ha sufrido. Gracias, Señor Jesús, por haber bebido mi copa por mí y porque ahora puedo experimentar que Dios ha perdonado todos mis pecados.
Gracias, Padre, porque soy aprobado y aceptado por ti como tu Hijo amado, a través del sacrificio de Jesús. Amén.